2. Sentidos y mente igual a realidad. El ojo que ve no es un simple órgano físico sino un medio de percepción condicionado por la tradición en la que ha crecido quien lo posee. Ruth Benedict. De una u otra forma, la distinción entre el consciente y el inconsciente se viene haciendo desde los tiempos de la Grecia clásica. Uno de los pensadores más influyentes que se sumergió en la psicología de la conciencia fue el filósofo alemán de siglo XV Immanuel Kant. En su tiempo, la psicología no era una disciplina independiente sino más bien un cajón desastre donde filósofos y fisiólogos guardaban sus especulaciones sobre la mente. Sus leyes sobre los procesos mentales humanos no eran leyes científicas sino enunciados filosóficos. Como estos pensadores no requerían de mucha base empírica para teorizar, cada uno era libre de favorecer su propia teoría puramente especulativa por encima de la teoría puramente especulativa de su rival. La teoría de Kant decía que construimos activamente una imagen del mundo en lugar de limitarnos a documentar acontecimientos objetivos, que nuestras percepciones no se basan únicamente en lo que existe sino que de algún modo son creadas, y restringidas, por las características generales de la mente. Esta creencia se acerca sorprendentemente a la perspectiva moderna, aunque los estudiosos de la actualidad tienen una concepción mucho más amplia que Kant sobre las características generales de la mente, sobre todo en lo que toca a los sesgos que nacen de nuestros deseos, necesidades, creencias y experiencias pasadas. Hoy creemos que cuando uno mira a su suegra, la imagen que ve no se basa únicamente en sus cualidades ópticas sino también en lo que a uno le está pasando por la cabeza. Por ejemplo, su extraña manera de criar a un niño o si fue buena idea acceder a vivir en la casa de al lado. Kant creía que la psicología no podía convertirse en ciencia porque no había modo de pesar ni medir lo que ocurría dentro del cerebro. Sin embargo, en el siglo VI algunos científicos se dispusieron a hacer precisamente eso. Uno de los primeros fue el fisiólogo E.H. Weber, el hombre que, en 1834, realizó el sencillo experimento sobre el sentido del tacto que consistía en colocar un pequeño peso de referencia sobre un punto de la piel de sus sujetos para luego pedirles que juzgasen si un segundo peso era más pesado o más ligero que el primero. El descubrimiento interesante de Weber fue que la diferencia más pequeña que una persona podía detectar era proporcional a la magnitud del peso de referencia. Por ejemplo, si uno apenas es capaz de percibir que un peso de 6 gramos es más pesado que un objeto de referencia de 5 gramos, 1 gramo sería la diferencia detectable más pequeña. Pero si el peso de referencia fuese 10 veces más pesado, la diferencia más pequeña que esa persona podría detectar sería 10 veces mayor, en este caso 10 gramos. No parece un resultado destinado a conmover cimientos, pero resultó ser crucial para el desarrollo de la psicología porque demostraba una cosa, que por medio de la experimentación es posible sacar a la luz leyes matemáticas y científicas sobre los procesos mentales. En 1879 otro psicólogo alemán, Wilhelm Wundt, solicitó fondos al Real Ministerio Sajón de la Educación para poner en marcha el primer laboratorio de psicología del mundo. Aunque su petición fue denegada, estableció el laboratorio de todos modos en una pequeña aula que ya venía usando de manera informal desde 1875. Aquel mismo año, un doctor en medicina y catedrático de Harvard, William James, que había impartido cursos de anatomía comparada y fisiología, empezó a impartir un nuevo curso al que llamó las relaciones entre la fisiología y la psicología. También él estableció un laboratorio informal de psicología en 2 salas de los sótanos de Lawrence Hall que en 1891 obtuvo reconocimiento oficial como Laboratorio de Psicología de Harvard. También los esfuerzos pioneros de Wundt se vieron recompensados cuando un periódico alemán se refirió a él como el Papa de la Psicología en el Viejo Mundo, al tiempo que calificaba a James de Papa de la Psicología en el Nuevo Mundo. 5 Fue a través de sus investigaciones experimentales, y las de otros inspirados por Weber, como la psicología por fin plantó los pies en la ciencia. La nueva disciplina recibió el nombre de Nueva Psicología y durante un tiempo fue la disciplina más candente de la ciencia. 6. Cada uno de los pioneros de la nueva psicología tenía sus propias ideas sobre la función e importancia del inconsciente. El fisiólogo y psicólogo británico William Carpenter fue uno de los más clarividentes. En su obra de 1874, Principios de Fisiología Mental, escribió que se producen de manera simultánea 2 trenes distintos de acción mental, uno conscientemente y el otro inconscientemente, y que cuanto más a fondo examinamos los mecanismos de la mente, más claro resulta que una acción no solo automática, sino además inconsciente, participa abundantemente en todos sus procesos. 7 Esta es una idea profunda que todavía seguimos elaborando en nuestros días.
A pesar de que, a raíz de la publicación del libro de Carpenter, en los círculos intelectuales europeos se cocieron toda clase de ideas provocadoras. El siguiente paso importante para la comprensión del cerebro en la línea de los dos trenes de Carpenter se produjo al otro lado del Atlántico, de la mano del filósofo y científico norteamericano Charles Sanders Peirce, el mismo que investigó la capacidad de la mente para detectar unas diferencias de peso y brillo que no deberían haber sido detectables. Amigo de William James en Harvard, Peirce había fundado la doctrina filosófica del pragmatismo, aunque fue James quien elaboró las ideas y la hizo famosa. El nombre estaba inspirado en la creencia de que las ideas o teorías filosóficas debían verse como instrumentos, no como verdades absolutas, y que su validez debía juzgarse por sus consecuencias prácticas sobre nuestras vidas. Peirce fue un niño prodigio, con 11 años ya había escrito una historia de la química, a los 12 tenía su propio laboratorio y a los 13 había estudiado lógica formal con un libro de texto de su hermano mayor. Era ambidextro y disfrutaba inventando trucos de cartas. De mayor fue un consumidor habitual de opio, que le recetaron para calmar un doloroso trastorno neurológico. Aún así, consiguió producir 12.000 páginas impresas de trabajos publicados sobre temas que iban de las ciencias físicas a las ciencias sociales. Su descubrimiento de que la mente inconsciente posee un conocimiento que la mente consciente ignora, que tuvo su improbable origen en el incidente en el cual intuyó con acierto la identidad del hombre que le había robado el reloj de oro, fue precursor de muchos otros experimentos. El proceso por el cual se alcanza una respuesta correcta aparentemente por casualidad se utiliza en nuestros días en los experimentos llamados de elección forzada, que se han convertido en una herramienta habitual para sondear la mente inconsciente. Aunque Freud es el héroe cultural que se suele asociar a la popularización del inconsciente, las raíces de la moderna metodología y el pensamiento científico sobre la mente inconsciente se remontan en realidad a pioneros como Wundt, Carpenter, Peirce, Jastrow y William James. Hoy sabemos que los dos trenes distintos de acción mental de los que hablaba Carpenter son más bien dos redes ferroviarias completas. Para poner al día la metáfora de Carpenter, diríamos que cada una de las redes del consciente y el inconsciente comprenden un enorme número de líneas interconectadas, y que además las dos redes se encuentran también conectadas en varios puntos. El sistema mental humano es mucho más complejo de lo que imaginaba Carpenter, pero estamos haciendo muchos progresos en el descifrado de su mapa de rutas y estaciones. Lo que cada vez está más claro es que dentro de este sistema de dos niveles, el inconsciente es el más fundamental. Se desarrolló más temprano durante nuestra evolución para ocuparse de las necesidades básicas de funcionamiento y supervivencia, sentir el mundo exterior para responder de una manera segura. Es la infraestructura estándar del cerebro de todos los vertebrados, mientras que a la consciente la podemos considerar una estructura opcional. La mayoría de las especies de animales no humanas pueden sobrevivir sin ningún problema con poca o ninguna capacidad para el pensamiento simbólico consciente, pero ningún animal puede vivir sin un inconsciente. Según un libro de texto de psicología humana, el sistema sensorial humano envía al cerebro cada segundo unos 11 millones de bits de información, 9 sin embargo. Como bien sabe cualquiera que alguna vez haya cuidado de unos cuantos niños que intentan hablar todos al mismo tiempo, nuestra mente consciente no puede procesar una cantidad tan ingente de información. La que puede procesar se ha estimado entre 16 y 50 bits por segundo, así que si la mente consciente hubiera de procesar toda la información entrante, se quedaría colgada como un ordenador que ha forzado más allá de sus límites. Además, aunque no nos demos cuenta, cada segundo tomamos decisiones. ¿Debería escupir lo que tengo en la boca porque detecto un olor sospechoso? ¿Debería ajustar mis músculos para mantenerme de pie? ¿Qué significado tienen las palabras que está pronunciando la persona que tengo al otro lado de la mesa? ¿Y qué tipo de persona es? La evolución nos ha dotado de una mente inconsciente porque el inconsciente es lo que nos permite sobrevivir en un mundo que nos exige procesar un enorme caudal de información. La percepción sensorial, la invocación de recuerdos, las actividades, decisiones y juicios de cada día, todo eso parece que lo hagamos sin esfuerzo, pero solo porque el esfuerzo que exigen se realiza mayoritariamente en partes del cerebro que funcionan fuera de nuestra conciencia. Fijémonos en el habla. La mayoría de las personas que leen la frase "el profesor de cocina dijo que los niños hacen buenos tentempiés" comprenden de inmediato un significado concreto de la palabra hacen. Pero si leemos "el caníbal dijo que los niños hacen buenos tentempiés", automáticamente interpretamos la palabra hacen con un significado mucho más alarmante. Aunque nos parezca fácil hacer estas distinciones, la dificultad de entender siquiera las palabras más simples la conocen muy bien los informáticos,
que se las ven y se las desean para crear máquinas que puedan responder al lenguaje natural. Su frustración queda bien ilustrada por la historia, posiblemente apócrifa, de una de las primeras computadoras a la que se encomendó la tarea de traducir la homilía. El espíritu tiene voluntad pero la carne es débil, del inglés al ruso y de vuelta al inglés. Según la historia, el resultado fue, el vodka es fuerte pero la carne está podrida. Por suerte, nuestro inconsciente hace ese trabajo muchísimo mejor y maneja el lenguaje, la percepción sensorial y una gran multitud de tareas diversas con gran velocidad y precisión, permitiendo de este modo que nuestra mente consciente se ocupe de cosas más importantes, como quejarse a la persona que programó la aplicación de traducción. Algunos científicos estiman que solo somos conscientes de alrededor del 5% de nuestra función cognitiva. El 95% restante se escapa a nuestra conciencia pero ejerce una enorme influencia sobre nuestras vidas, empezando por hacerlas posibles. Una de las señales de que en nuestro cerebro se desarrolla una enorme actividad de la que no nos percatamos nos la ofrece un simple análisis del consumo de energía. 10. Imaginemos que estamos estirados en el sofá mirando la televisión. No le exigimos mucho al cuerpo. Ahora imaginemos que hacemos algo físicamente exigente, por ejemplo correr por una calle. Cuando corremos deprisa, el consumo de energía de los músculos se multiplica por un factor de 100 en comparación con la energía que usamos repanchigados en el sofá. Eso se debe a que, por mucho que le digamos a nuestro compañero o compañera, nuestro cuerpo trabaja mucho más, 100 veces más, cuando corremos que cuando nos arrellanamos en el sofá. Contrastemos ahora este factor de multiplicación de energía con el que se aplica al comparar dos formas de actividad mental, relajados y con la mente casi en blanco, y jugando al ajedrez. Suponiendo que somos unos buenos jugadores de ajedrez, que tenemos un excelente conocimiento de todos los movimientos y estrategias posibles y que nos estamos concentrando profundamente. Todo ese pensamiento consciente es tan oneroso para la mente consciente como correr lo es para los músculos. No, ni remotamente. La concentración profunda hace que el consumo de energía del cerebro aumente en solo un 1%. No importa lo que hagamos con la mente consciente, es el inconsciente quien domina la actividad mental y, en consecuencia, utiliza la mayor parte de la energía consumida por el cerebro. Con independencia de si nuestra mente consciente está relajada o activa, la mente inconsciente trabaja sin parar haciendo el equivalente mental de flexiones, sentadillas y carreras de velocidad. Una de las funciones más importantes del inconsciente es el procesamiento de los datos enviados por los ojos. La razón de ello es que, ya sea cazando o recolectando, un animal que ve mejor come mejor y evita mejor los peligros, y por lo tanto vive más. En consecuencia, la evolución ha dispuesto las cosas de tal modo que aproximadamente un tercio del cerebro se dedica a procesar la visión, a interpretar el color, a detectar fronteras y movimientos, a percibir profundidad y distancia, a decidir la identidad de objetos, a reconocer caras y a muchas otras tareas. Nada más y nada menos que un tercio de nuestro cerebro está ocupado haciendo todas esas cosas, y sin embargo apenas tenemos conocimiento o capacidad de acceder a ese procesamiento. Todo ese duro trabajo se desarrolla fuera de nuestra conciencia y luego el resultado se le ofrece a nuestra mente consciente en un informe conciso y ordenado donde los datos aparecen digeridos e interpretados. La consecuencia es que nunca tenemos que preocuparnos por averiguar qué significa que tales bastones o tales conos de la retina hayan absorbido tal o cual número de fotones, o de traducir los datos del nervio óptico en una distribución espacial de intensidades y frecuencias de luz, y luego en formas, posiciones espaciales y significado. Al contrario, mientras la mente inconsciente trabaja enloquecidamente para hacer todas esas cosas, nosotros podemos relajarnos en la cama reconociendo, aparentemente sin ningún esfuerzo, la lámpara del techo o las palabras de este libro. Nuestro sistema visual no es solo uno de los sistemas más importantes de nuestro cerebro, es también una de las áreas más estudiadas por la neurociencia. Comprender su funcionamiento puede arrojar mucha luz sobre la forma en que los dos niveles de la mente humana funcionan conjuntamente y separadamente. Uno de los estudios más fascinantes que los neurocientíficos han realizado sobre el sistema visual concierne a un hombre africano de 52 años que en la literatura técnica aparece solamente con las siglas TN. Hombre alto, de aspecto fornido, TN era un médico a quien el destino convirtió en un célebre paciente, y que dio su primer paso hacia el dolor y la fama un día de 2004 en el que, durante una estancia en Suiza, sufrió un ictus que anuló el lado izquierdo de una parte de su cerebro conocida como corteza visual. La parte principal del cerebro humano está dividida en dos hemisferios cerebrales que son casi imágenes especulares el uno del otro.
Cada hemisferio está dividido en 4 lóbulos, una división motivada en un principio por los huesos del cráneo que los rodean. Los lóbulos, a su vez, están cubiertos por una retorcida capa externa que tiene el grosor de una servilleta de tela. En los humanos, esta cubierta externa o neocórtex constituye la parte más grande del cerebro. Está formada por 6 finas capas, 5 de las cuales contienen neuronas, más las proyecciones que conectan las capas entre sí. También hay conexiones entrantes y salientes desde el neocórtex hacia otras partes del cerebro y del sistema nervioso. Aunque fino, el neocórtex está plegado de tal manera que permite empaquetar en el cráneo unos 30 decímetros cuadrados, más o menos el tamaño de una pizza grande. 11 distintas partes del neocórtex realizan funciones distintas. El lóbulo occipital está situado en la parte posterior de la cabeza, y su corteza, que es la llamada corteza visual, contiene el principal centro de procesamiento visual del cerebro. Mucho de lo que sabemos de la función del lóbulo occipital proviene del estudio de sujetos en los que este lóbulo ha quedado dañado. Miraríamos con recelo a quien intentase entender la función de los frenos de los coches conduciendo uno que no los tenga. Y sin embargo los científicos destruyen de manera selectiva ciertas partes del cerebro de animales movidos por la idea de que se puede aprender lo que hacen esas partes estudiando animales que ya no las tengan. Como a los comités universitarios de ética no les gustaría demasiado que se destruyeran partes del cerebro de sujetos humanos, los investigadores se dedican a peinar los hospitales en busca de personas desafortunadas a quienes la naturaleza o un accidente haya hecho apropiadas para su estudio. Esta búsqueda puede ser tediosa porque a la madre naturaleza no le importa mucho la utilidad científica de los daños que provoca. El ictus de TN resultó ser destacable porque únicamente afectó al centro visual de su cerebro. El único inconveniente, desde el punto de vista de la investigación, era que solo afectaba al lado izquierdo, lo que quería decir que TN todavía podía ver la mitad de su campo de visión. Por desgracia para TN, esa situación solo duró 36 días, pues entonces se produjo una segunda hemorragia que, por una extraordinaria casualidad, afectó casi exactamente a la imagen especular de la primera región. Tras el segundo ictus, los médicos realizaron pruebas para ver si TN había quedado completamente ciego, pues a algunos ciegos les queda un poco de visión residual que, por ejemplo, les permite distinguir entre claridad y oscuridad o leer una palabra si ocupa todo el lado de un granero. Pero TN no podía ver ni el granero. Los médicos que lo examinaron después de su segundo ictus observaron que no podía discernir formas ni detectar movimientos o colores, ni siquiera la presencia de una fuente de luz intensa. Un examen confirmó que las áreas visuales de su lóbulo occipital habían dejado de funcionar. Aunque la parte óptica del sistema visual de TN todavía era funcional, lo que significa que sus ojos podían recoger la luz y registrarla, su corteza visual ya no tenía la capacidad de procesar la información que le enviaban las retinas. Fue precisamente este estado, un sistema óptico intacto pero una corteza visual completamente destrozada, lo que convirtió a TN en un sujeto tentador para la investigación científica, y efectivamente, aún estaba en el hospital cuando un grupo de doctores e investigadores fueron a buscarlo. Se puede pensar en muchos experimentos que se pueden realizar con un sujeto ciego como TN. Se podría estudiar, por ejemplo, si tiene un sentido del oído más fino o si preserva el recuerdo de experiencias visuales pasadas. Pero de todas las preguntas posibles, una que seguramente no entraría en la lista de casi nadie es si una persona ciega puede sentir el estado de ánimo de otra persona mirándole a la cara. Sin embargo, fue precisamente eso lo que aquellos investigadores decidieron estudiar. 12. Comenzaron por colocar un ordenador portátil a medio metro ante TN y le mostraron una serie de formas negras, círculos o cuadrados, contra un fondo blanco. Luego, siguiendo la tradición de Charles Sanders Peirce, le plantearon una elección forzada, cada vez que aparecía una forma nueva, le pedían que la identificara. Usted solo pruebe suerte, le suplicaban los investigadores, y TN les complació. Solo adivinó la forma correcta la mitad de las veces, justo lo que uno esperaría si no tuviera la menor idea de lo que está viendo. Ahora viene la parte interesante. Los científicos le enseñaron una nueva serie de imágenes, pero esta vez se trataba de una serie de rostros enfadados y felices. El juego era esencialmente el mismo, intentar adivinar, cuando se le pidiera, si el rostro de la pantalla era de una persona enfadada o feliz. Pero identificar una expresión facial es una tarea muy distinta de percibir formas geométricas porque las caras son mucho más importantes para nosotros que unas formas negras. Los rostros desempeñan un papel especial en el comportamiento humano,
13 es por eso por lo que, en contra de lo que suele interesar a los hombres, de Helena de Troya se decía que tenía el rostro que lanzaba 1000 barcos, no los pechos que lanzaban 1000 barcos. Y es por eso por lo que, cuando le decimos a un invitado que el sabroso plato que está degustando es páncreas de vaca, prestamos atención a su rostro y no a su codo, ni siquiera a sus palabras, para hacernos una idea rápida y precisa de su apreciación culinaria de las vísceras. Miramos las caras para juzgar con rapidez si alguien está triste o alegre, satisfecho o insatisfecho, si es amigo o enemigo. Y nuestras reacciones honestas a los acontecimientos quedan reflejadas en expresiones faciales gracias en parte a nuestra mente inconsciente. Las expresiones, como veremos en el capítulo 5, son una forma clave que tenemos de comunicarnos y son difíciles de suprimir o imitar, por eso es tan difícil encontrar buenos actores. La importancia de los rostros queda reflejada en el hecho de que, por mucho que los hombres se vean atraídos por la forma femenina o las mujeres por el físico de los hombres, no sabemos de ninguna parte del cerebro humano dedicada a analizar los matices de los bíceps abultados o las curvas de los pechos o las nalgas firmes. En cambio, hay una parte concreta del cerebro que se usa para analizar las caras. Recibe el nombre de área facial fusiforme. Para ilustrar el tratamiento especial que da el cerebro a los rostros, vale la pena pararse a examinar las fotos del presidente Barack Obama, 14. Usado con permiso de www.moillusions.com. De las dos fotos que están del derecho, la de la izquierda tiene aspecto de estar muy distorsionada, mientras que de las dos que están boca abajo, la de la izquierda no parece demasiado fuera de lo común. En realidad, el par inferior es idéntico al par superior, salvo porque las fotos superiores están invertidas. Lo sé porque yo mismo les he dado la vuelta, pero quien no me crea, que pruebe a rotar este libro 180 grados y verá que lo que ahora es el par superior parecerá tener la foto mala, y lo que ahora es el par inferior tendrá bastante buen aspecto. El cerebro dedica mucha más atención, y espacio neuronal, a las caras que a muchos otros tipos de fenómenos visuales porque las caras son más importantes, pero no las caras invertidas, pues raramente nos las encontramos, si no es haciendo el pino en una clase de yoga. Por eso somos mucho mejores a la hora de detectar la distorsión de la cara que está del derecho que la del rostro invertido. Los investigadores que estudiaban el caso de TN escogieron caras para la segunda serie de imágenes porque creían que el interés especial del cerebro por los rostros quizá permitiera a TN mejorar el número de aciertos aunque no fuese consciente de haber visto nada. Que estuviera mirando caras, formas geométricas o melocotones maduros debería haber sido una cuestión intrascendente toda vez que TN era ciego. Pero en esta prueba TN identificó las caras correctamente como alegres o enfadadas en casi 2 de cada 3 ocasiones. Aunque la parte de su cerebro responsable de la sensación consciente de la visión obviamente había quedado destruida, su área facial fusiforme recibía las imágenes e influía en las elecciones conscientes que realizaba en el experimento de elección forzada, aunque TN no lo supiera. A los pocos meses de tener noticia del primer experimento con TN, otro grupo de investigadores le preguntó si estaría dispuesto a participar en una prueba distinta. Leer caras quizás sea un talento especial de los humanos, pero no darse de bruces es todavía más especial. Cuando uno nota que está a punto de tropezar con un gato que está durmiendo, no se dedica a ponderar las distintas estrategias para no pisarlo, simplemente lo hace. 15. Este comportamiento de evitación, que está gobernado por el inconsciente, es justamente el que los investigadores querían poner a prueba en TN, de modo que le propusieron observarlo mientras caminaba por un pasillo lleno de obstáculos sin la ayuda de un bastón. 16. La idea entusiasmó a todos los implicados a excepción de la persona que no tenía garantías de mantenerse vertical. TN se negó a participar. 17. Le había ido bien en la prueba de los rostros, pero ¿qué ciego se ofrecería a participar en una carrera de obstáculos? Los investigadores le imploraron que lo hiciera y amablemente le ofrecieron la posibilidad de que una persona le siguiera de cerca para evitar que cayera. Ante la insistencia, TN cedió. Y entonces, para sorpresa de todos, él mismo incluido, recorrió el pasillo en un zigzag perfecto que le permitió evitar una papelera, una pila de papeles y varias cajas. No tropezó ni una sola vez, no tocó siquiera ninguno de los objetos. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, TN no pudo dar ninguna explicación y seguramente pidió que le devolvieran el bastón. El fenómeno demostrado por TN, por el que personas con ojos intactos no tienen una sensación consciente de ver y, sin embargo, de algún modo responden a lo que sus ojos registran, recibe el nombre de visión ciega.
Este importante descubrimiento suscitó incredulidad y gritos de escarnio la primera vez que se publicó y hasta hace poco tiempo no se había aceptado. 18 Pero en cierto sentido no debería haber resultado sorprendente. Tiene todo el sentido que haya visión ciega cuando el sistema visual consciente ha dejado de ser funcional pero los ojos de una persona y su sistema inconsciente siguen intactos. La visión ciega es un síndrome extraño, una ilustración particularmente dramática de cómo los dos niveles del cerebro pueden funcionar con independencia el uno del otro. La primera indicación física de que la visión se produce a través de múltiples vías la obtuvo en 1917 un médico del ejército británico llamado George Ridoch, 19 a finales del siglo VI. Los científicos habían comenzado a estudiar la importancia para la visión del lóbulo occipital por el procedimiento de provocar lesiones en perros y monos. Los datos sobre humanos eran escasos. Pero entonces estalló la Primera Guerra Mundial y de repente, a un ritmo alarmante, los alemanes comenzaron a convertir soldados ingleses en prometedores sujetos para la investigación. Parte de la culpa la tenían los cascos de los ingleses, que tendían a bailar sobre la cabeza de los soldados, y tendrían mucho estilo, pero desde luego no les cubrían demasiado bien, sobre todo la parte de atrás. Además, en esta contienda predominaba la guerra de trincheras, y se practicaba de tal modo que el cometido de los soldados era mantener todo el cuerpo protegido por la tierra sólida con la excepción de la cabeza, que debía sobresalir sobre la línea de fuego. En consecuencia, el 25% de todas las heridas con penetración sufridas por los soldados británicos fueron heridas de cabeza, especialmente del lóbulo occipital inferior y de su vecino, el cerebelo. En nuestros días, una bala que penetrara del mismo modo convertiría una buena porción de cerebro en carne de salchicha y casi con seguridad mataría a la víctima, pero en aquella época las balas eran más lentas y sus efectos más moderados. Solían practicar túneles limpios a través de la materia gris sin perturbar demasiado todo el tejido circundante, de manera que las víctimas sobrevivían y quedaban en mejor estado de lo que uno pensaría teniendo en cuenta que su cabeza tenía ahora la topología de una rosquilla. Un médico japonés que trabajó en condiciones parecidas durante la guerra ruso-japonesa vio tantos pacientes heridos de este modo que diseñó un método para reseñar de forma precisa los daños internos del cerebro y las deficiencias de función esperadas, para lo cual se fijaba en la relación de los orificios de la bala respecto a varias marcas de referencia externas sobre el cráneo. El trabajo que le habían encomendado oficialmente era calcular la cuantía de las pensiones que se les debían a los soldados heridos. 20. El paciente más interesante del Dr. Ridoch fue el teniente coronel T, a quien una bala atravesó el lóbulo occipital derecho mientras conducía a sus hombres en la batalla. Tras recibir el disparo, tuvo el coraje de quitarle hierro al asunto, dispuesto a seguir comandando a sus hombres, y cuando le preguntaron cómo se sentía dijo que un poco mareado, pero por lo demás bien. Se equivocaba, a los 15 minutos caía redondo. Se despertó 11 días más tarde en un hospital de la India. Aunque volvía a estar consciente, uno de los primeros síntomas de que algo no iba bien se manifestó durante la cena, cuando el teniente coronel T se percató de que tenía problemas para ver los trozos de carne del lado izquierdo de su plato. En los humanos, los ojos están conectados con el cerebro de manera que la información visual del lado izquierdo del campo de visión se transmite al lado derecho del cerebro y viceversa, con independencia de cuál sea el ojo del que provenga esa información. Dicho de otro modo, cuando miramos de frente, todo lo que hay a nuestra izquierda se transmite al hemisferio derecho del cerebro, que es donde el teniente coronel T recibió el balazo. Después de ser trasladado a un hospital en Inglaterra, se determinó que el teniente coronel T era totalmente ciego del lado izquierdo de su campo visual, salvo por una extraña excepción, podía detectar el movimiento. No podía ver en el sentido habitual, pues las cosas en movimiento carecían de forma o color, pero podía saber si algo se estaba moviendo. Era una información parcial y de poca utilidad, de hecho le resultaba molesta, sobre todo durante los viajes en tren, cuando percibía que algo se desplazaba a su izquierda pero allí no podía ver nada. Como el teniente coronel T era consciente del movimiento que detectaba, el suyo no fue un caso auténtico de visión ciega, como el de TN, con todo. Sirvió para abrir camino por su sugerencia de que la visión es el efecto acumulado de una información que discurre por múltiples vías, conscientes e inconscientes. George Ridoch publicó un artículo sobre el teniente coronel T y otros como él, pero por desgracia otro médico del ejército británico, mucho más renombrado que él, se mofó de su trabajo, que prácticamente se hundió en la literatura médica y no volvió a salir a la superficie hasta muchas décadas después.
Hasta hace poco, la visión inconsciente era difícil de investigar porque los pacientes con visión ciega eran extraordinariamente infrecuentes. 21 Sin embargo, en 2005 un colega de Antonio Rangel en Caltech, Christoph Koch, y uno de sus colaboradores concibieron una forma nueva y potente de explorar la visión inconsciente en sujetos sanos. Koch llegó a su descubrimiento sobre el inconsciente a través de su interés por la otra cara de la moneda, el significado de la conciencia. Hasta hace poco, estudiar el inconsciente no era la mejor manera de hacerse un nombre en la ciencia, pero estudiar la conciencia según Koch, al menos hasta la década de 1990, se consideraba una señal de deterioro cognitivo. En la actualidad, sin embargo, los científicos estudian estos dos temas juntos, y una de las ventajas de la investigación sobre el sistema visual es que en cierto sentido es más simple que, por ejemplo, la memoria o la percepción social. La técnica que descubrió el equipo de Koch saca partido de un fenómeno visual llamado rivalidad binocular. En las circunstancias adecuadas, si se le presenta una imagen al ojo izquierdo al mismo tiempo que se le presenta otra imagen distinta al ojo derecho, no vemos las dos superpuestas de algún modo sino que percibimos únicamente una de las dos imágenes. Al cabo de un tiempo vemos la otra imagen, y luego otra vez la primera. Las dos imágenes se irán alternando de este modo de manera indefinida. Lo que el grupo de Koch descubrió fue que si a uno de los ojos se le presenta una imagen cambiante y al otro una imagen fija, la gente solo ve la imagen cambiante y nunca la estática. 22 O sea, que si a nuestro ojo derecho le enseñan una película de dos monos jugando al ping-pong y al izquierdo una foto de un billete de $100, no nos percataremos de la foto estática por mucho que el ojo haya registrado los datos y los haya enviado al cerebro. La técnica proporciona una poderosa herramienta para crear, en cierto sentido, una visión ciega artificial, y por tanto una nueva manera de estudiar la visión inconsciente sin necesidad de destruir ninguna parte del cerebro. Con la ayuda de esta nueva técnica, otro grupo de científicos realizó un experimento sobre gente normal análogo al de la expresión facial que los experimentadores habían realizado con el paciente TN. 23 Presentaron al ojo derecho de cada uno de los sujetos una imagen coloreada, como un mosaico, que cambiaba rápidamente, y al ojo izquierdo del sujeto una fotografía estática de un objeto. Ese objeto se situaba o bien cerca del margen derecho de la fotografía o bien cerca del izquierdo, y la tarea de los sujetos era adivinar dónde se encontraba aunque conscientemente no percibían la foto estática. Los investigadores esperaban que, como en el caso de TN, las indicaciones inconscientes de los sujetos solo serían potentes cuando el objeto representado en la fotografía fuera de vital interés para el cerebro humano. Esto les condujo hacia una categoría obvia. Cuando los investigadores realizaron el experimento, para una de las fotografías estáticas seleccionaron pornografía, o, en su jerga científica, una imagen erótica con elevada capacidad de excitación. Se pueden encontrar imágenes eróticas en casi cualquier kiosco, pero ¿dónde encuentra uno imágenes eróticas científicamente controladas? Resulta que los psicólogos tienen una base de datos para eso. Se llama Sistema Internacional de Imágenes Afectivas, y es una colección de 480 imágenes que varían desde materiales sexualmente explícitos a cuerpos mutilados pasando por imágenes agradables de niños y plantas y animales, cada una de ellas categorizada de acuerdo con el nivel de excitación que producen. Tal como esperaban los investigadores, cuando a los sujetos les presentaron imágenes estáticas no provocadoras y les preguntaron si el objeto estaba en el lado derecho o izquierdo de la foto, sus respuestas solo fueron correctas más o menos la mitad de las veces, que es lo que cabe esperar de una conjetura hecha completamente al azar y sin ningún tipo de información. Una tasa de aciertos comparable a la de TN cuando intentaba adivinar si delante tenía círculos o cuadrados. Sin embargo, cuando a un hombre heterosexual se le mostraba una imagen de una mujer desnuda, adquiría una habilidad significativa para discernir en qué lado de la imagen se encontraba. Y lo mismo pasaba con las mujeres a las que se enseñaba imágenes de hombres desnudos. No pasaba lo mismo cuando a los hombres se les enseñaban hombres desnudos o a las mujeres mujeres desnudas, pero con una excepción evidente, cuando se repitió el experimento con sujetos homosexuales. Los resultados se invirtieron del modo que uno esperaría, reflejando las preferencias sexuales de los sujetos. A pesar de sus éxitos, cuando más tarde se les preguntaba lo que habían visto, todos los sujetos describían únicamente la tediosa y rápida progresión de imágenes de mosaicos cambiantes que los investigadores les habían presentado a su ojo derecho. Los sujetos no tenían la menor idea de que mientras sus mentes conscientes miraban un tostón de película, sus mentes inconscientes se regalaban con Girls, o Boys, Gone Wild.
Lo que esto significa es que si bien el procesado de la imagen erótica nunca llegaba a entregarse a la conciencia, quedaba registrada en el inconsciente con la fuerza suficiente para que los sujetos se percatasen de ella subliminalmente. Nos aparece una vez más la lección que aprendió Peirce: no percibimos conscientemente todo lo que registra nuestro cerebro y nuestra mente consciente puede percatarse de cosas que escapan a nuestra conciencia. Cuando pasa algo así, podemos notar un mal presentimiento hacia un socio en un negocio o tener una corazonada sobre un extraño sin que, como le pasaba a Peirce, sepamos de dónde nos viene. Ya hace mucho tiempo que aprendí que a menudo hay que hacer caso de las corazonadas. Con 20 años estuve en Israel justo después de la guerra de Yom Kippur y fui a visitar los Altos del Golán, una región de Siria ocupada por Israel. Mientras caminaba por una carretera desierta vi un pájaro interesante en un campo cultivado y, como era aficionado a la observación de aves, no pude por menos que acercarme para verlo mejor. El campo estaba vallado, lo que no suele disuadir a los observadores de aves, pero en la valla había colgado un curioso aviso. Me pregunté qué debía decir, porque estaba escrito en hebreo y mi conocimiento de esta lengua no daba para descifrarlo. El mensaje usual habría sido algo así como prohibido el paso, pero por alguna razón esta señal me pareció diferente. ¿Sería mejor que me quedase fuera? Algo me dijo que sí, algo que hoy imagino parecido a aquel algo que le dijo a Peirce quien le había robado el reloj. Sin embargo, mi intelecto, mi mente consciente y reflexiva me dijo adelante, pero sé rápido. Así que salté la valla y caminé hacia el campo, hacia el pájaro. Enseguida oí que alguien me gritaba algo en hebreo y cuando me di la vuelta vi a un hombre que bajaba por la carretera con su tractor y gesticulaba en mi dirección con muchos aspavientos. Volví a la carretera. No era fácil entender lo que aquel hombre me gritaba atropelladamente, pero entre mi pobre hebreo y sus gestos con las manos no tardé en entender lo que pasaba. Volví a mirar la señal y me di cuenta de que reconocía aquellas palabras en hebreo. El cartel decía: peligro, campo de minas. Mi inconsciente había entendido el mensaje pero yo había dejado que mi mente consciente prevaleciera. Solía resultarme difícil confiar en mis instintos cuando no conseguía encontrarles una base lógica y concreta, pero aquella experiencia me curó. Todos somos un poco como el paciente TN, ciegos a ciertas cosas, pero avisados por nuestro inconsciente para que giremos a izquierda o a derecha. Ese aviso puede salvarnos, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar lo que nos dice. Los filósofos llevan siglos debatiendo sobre la naturaleza de la realidad y sobre si el mundo que experimentamos es real o solo una ilusión. Pero la moderna neurociencia nos enseña que, en cierto modo, todas nuestras percepciones deben considerarse ilusiones. La razón de ello es que percibimos el mundo solamente de un modo indirecto, procesando e interpretando los datos brutos de nuestros sentidos. Eso es lo que el procesamiento inconsciente hace por nosotros, crea un modelo del mundo. O como decía Kant, hay das Ding an sich, la cosa en sí, y das Ding für uns, la cosa para nosotros. Por ejemplo, cuando miramos a nuestro alrededor tenemos la impresión de estar mirando un espacio tridimensional, pero en realidad no vemos directamente esas tres dimensiones. Nuestro cerebro lee una tabla de datos plana, bidimensional, procedente de las retinas y crea la sensación de las tres dimensiones. Nuestra mente inconsciente es tan buena procesando imágenes que si nos ponemos unas gafas que inviertan de arriba abajo las imágenes que nos llegan a los ojos, al cabo de poco tiempo volvemos a ver las cosas derechas. Si entonces nos quitan las gafas, volvemos a ver el mundo al revés, pero solo por un rato, 24 a causa de todo ese procesamiento. Cuando decimos veo una silla, lo que en realidad decimos es que nuestro cerebro ha creado un modelo mental de una silla. Nuestro inconsciente no se limita a interpretar los datos de los sentidos, sino que los mejora. Tiene que hacerlo, puesto que los datos que nos envían los sentidos son de una calidad bastante mala y hay que arreglarlos para que sean de utilidad. Por ejemplo, uno de los defectos de los datos que nos suministran los ojos se debe al llamado punto ciego, el punto de la parte posterior del globo ocular por donde salen los nervios que conectan la retina con el cerebro. Esto crea una región ciega en el campo de visión de cada uno de los ojos. Normalmente no nos damos ni cuenta de que está ahí porque el cerebro se ocupa de rellenar la laguna en la imagen a partir de los datos que lee de las áreas circundantes. Pero es posible diseñar una situación artificial que haga que esa laguna se torne visible. Por ejemplo, cierre el ojo derecho y mire el número 1 de la parte derecha de la línea que aparece a continuación, acercando o separando el libro hasta que la cara triste desaparezca. Mantenga la cabeza quieta y mire ahora el 2, el 3, etc., todavía con el ojo izquierdo. La cara triste reaparecerá, probablemente alrededor del número 4.
Para ayudar a compensar sus imperfecciones, nuestros ojos cambian levemente de posición varias veces por segundo. Estas pequeñas sacudidas reciben el nombre de movimientos microsacádicos o, simplemente, microsacadas, para distinguirlas de las sacadas ordinarias, las pautas de movimientos rápidos que sin cesar realizan los ojos cuando examinan una escena. Estos son los movimientos más rápidos que ejecuta el cuerpo humano, tanto que no es posible observarlos sin la ayuda de instrumentos especiales. Por ejemplo, mientras usted lee este texto, sus ojos realizan una serie de movimientos sacádicos a lo largo de la línea. Y si estuviese hablando conmigo, su mirada iría rebotando por toda mi cara, sobre todo alrededor de mis ojos. Los 6 músculos que controlan los globos oculares se mueven unas 100.000 veces al día, casi tantas veces como late el corazón. Si los ojos fueran una simple videocámara, todos esos movimientos harían que fuera imposible ver el vídeo resultante. Pero el cerebro lo edita cortando los periodos durante los cuales los ojos se encuentran en tránsito y rellenando los huecos de nuestra percepción para que no se noten. Es fácil hacer una demostración bastante espectacular de este proceso de edición, pero para ello hay que recabar la colaboración de un buen amigo, o tal vez un conocido con unas cuantas copas de vino. Esto es lo que hay que hacer: nos situamos frente a nuestro compañero, con las narices separadas por unos 10 centímetros, y le pedimos que fije la mirada entre nuestros ojos. A continuación, le decimos que nos mire la oreja izquierda y vuelva a su posición inicial. Que lo haga un par de veces mientras nosotros le observamos los ojos. No tendremos ninguna dificultad en ver cómo se mueven a uno y otro lado. La pregunta es, si nos pusiéramos frente a nosotros mismos y repitiéramos el procedimiento, ¿veríamos cómo se mueven nuestros propios ojos? Si es verdad que el cerebro edita la información visual que recibe durante el movimiento de los ojos, no podremos. ¿Cómo podemos hacer la prueba? Basta con ponerse frente a un espejo, con la nariz a unos 5 centímetros de su superficie, que equivale a los 10 centímetros de separación de una persona real. Primero nos miramos entre los ojos, luego a la oreja izquierda y de vuelta al centro, y lo repetimos un par de veces. Milagrosamente, obtenemos 2 planos pero nunca el movimiento entre ellos. Otra de las lagunas en los datos brutos que envían los ojos tiene que ver con la visión periférica, que es bastante pobre. De hecho, si extendemos el brazo y nos miramos el pulgar, la única parte del campo de visión con buena resolución corresponde al área que ocupa la uña, o tal vez un poco más. Aunque tengamos una vista perfecta, la agudeza visual fuera de esa región central será aproximadamente comparable a la que experimenta una persona que necesita unas gruesas gafas y no las lleva puestas. Para hacerse una idea de esto, mire la página desde unos 60 centímetros de distancia y fije la vista en el asterisco central de la primera línea de la figura. Intente no hacer trampa, no es fácil. Las letras F de esa línea se encuentran más o menos a la distancia de una uña de pulgar. Probablemente pueda reconocer la A y la F sin problemas, pero apenas reconocerá cualquiera de las otras letras. Fíjese ahora en la segunda línea, aquí el tamaño cada vez mayor de las letras ayuda un poco. Pero si usted es como yo, no conseguirá ver claramente todas las letras a no ser que sean tan grandes como aparecen en la tercera línea. El grado de aumento necesario para que podamos ver las letras de la periferia nos da una indicación de la pobre calidad de la visión periférica. El punto ciego, los movimientos sacádicos, la pobre visión periférica, todo esto debería causarnos graves problemas. Cuando miramos a nuestro jefe, por ejemplo, la verdadera imagen de la retina nos mostraría una persona borrosa y temblorosa con un agujero negro en mitad de la cara. Por mucho que esta imagen nos pueda parecer emocionalmente apropiada, no la percibimos nunca porque nuestro cerebro procesa automáticamente los datos combinando las entradas de los dos ojos, eliminando los efectos de las sacudidas y rellenando las lagunas de la imagen bajo la suposición de que las propiedades visuales de su alrededor son parecidas. Las imágenes que se muestran un poco más adelante ilustran una parte del procesamiento que realiza el cerebro. A la izquierda se muestra una escena tal como la registra una cámara. A la derecha, la misma escena tal como la registraría una retina humana sin ningún procesamiento posterior. Por suerte para nosotros, todo este procesamiento lo realiza el inconsciente, que hace que las imágenes que vemos nos aparezcan tan acabadas y refinadas como las que registra la cámara. Imagen original, tomada por una cámara, y la misma imagen tal como la capta la retina, ojo derecho enfocado en el punto X. Por cortesía de Laurentiti. Nuestro oído funciona de manera parecida. Por ejemplo, rellenamos inconscientemente las lagunas en los datos auditivos. Para demostrarlo,
En un estudio los experimentadores grabaron la frase, los gobernadores de los estados se reunieron en la capital con la Asamblea Legislativa, y luego borraron los 120 milisegundos de la frase que contenían la S de legislativa y la reemplazaron con una tos. A 20 sujetos experimentales les explicaron que oirían una grabación que contenía un tosido y que les darían un texto impreso donde podrían marcar la posición exacta en la que se producía una tos. También se les preguntaba si una tos tapaba alguno de los sonidos que habían marcado. Todos los voluntarios oyeron una tos, pero 19 de los 20 dijeron que no había enmascarado ninguna parte del texto. El único que dijo que una tos había tapado algún fonema, se equivocó al señalar el que se había perdido. 25 En un estudio posterior, los investigadores hallaron que ni siquiera las personas con una capacidad especialmente buena para escuchar podían identificar el sonido perdido. No solo no podían señalar la localización exacta de una tos, ni siquiera se acercaban. Era como si una tos no se produjera en ningún lugar particular de la frase, como si coexistiera con los sonidos del discurso sin hacerlo menos inteligible. Ni siquiera cuando se eliminaba la sílaba completa gis de legislatura podían identificar los sujetos el sonido perdido. 26 Este efecto recibe el nombre de restauración fonémica, y es conceptualmente análogo al relleno que hace el cerebro cuando tapa el punto ciego de la retina o mejora la baja resolución de la visión periférica, o cuando rellena lagunas en nuestro conocimiento de la personalidad de una persona utilizando pistas basadas en su apariencia, su grupo étnico o el hecho de que nos recuerda al tío Jerry. Hablaremos más sobre esto. La restauración fonémica posee una propiedad sorprendente, como se basa en el contexto en el que oímos las palabras, lo que creemos oír al principio de una frase puede verse afectado por las palabras que oímos al final. Por ejemplo, usando un asterisco para designar la posición de una tos, los sujetos de otro célebre estudio dijeron haber oído la palabra oel, rueda, en la frase It was found that the wheel was on the axle. Se encontró que la rueda estaba en el eje. Sin embargo, oyeron la palabra el, tobillo, cuando escucharon la frase It was found that the wheel was on the shoe, se encontró que el tobillo estaba en el zapato. De manera parecida, cuando la palabra final de la frase era naranja, oían pel, peladura, y cuando era mesa, oían meal, comida. 27 En cada uno de estos casos, los datos que llegaban al cerebro de los sujetos contenían el mismo sonido, el. Pero el cerebro retuvo pacientemente la información a la espera de más pistas sobre el contexto, y después de oír la palabra eje, zapato, naranja o mesa le añadió la consonante apropiada. Solo entonces la frase se transfirió a la mente consciente del sujeto, que no se llegó a percatar nunca de la alteración y quedó convencido de haber oído con precisión la palabra que una tos había ocultado parcialmente. En la física, los científicos conciben modelos o teorías para describir y predecir los datos que observamos sobre el universo. Un ejemplo es la teoría de la gravedad de Newton, o la teoría de la relatividad de Einstein. Aunque describen el mismo fenómeno, estas dos teorías constituyen dos versiones distintas de la realidad. En la concepción de Newton, por ejemplo, las masas se afectaban mutuamente ejerciendo una fuerza, mientras que en la teoría de Einstein estos efectos se producen por la deformación del espacio y el tiempo y no hay un concepto de la gravedad como fuerza. Cualquiera de las dos teorías se puede utilizar para describir con gran precisión la caída de una manzana, pero la de Newton es más fácil de usar. En cambio, para los cálculos que requiere el sistema de posicionamiento global, GPS, en cuyos datos se basan los navegadores que usamos para conducir, la teoría de Newton daría respuestas incorrectas y hay que utilizar la teoría de Einstein. Hoy sabemos que en realidad ambas teorías son incorrectas en el sentido de que ambas son solo aproximaciones a lo que de verdad ocurre en la naturaleza. Pero al mismo tiempo las dos son correctas en el sentido de que cada una proporciona una descripción de la naturaleza muy precisa y útil dentro de sus dominios de aplicación. Como ya he comentado, la mente de cada persona es como un científico que crea un modelo del mundo que le rodea, el mundo cotidiano que nuestro cerebro detecta a través de los sentidos. Al igual que nuestras teorías de la gravedad, nuestro modelo del mundo sensorial solo es aproximado y se basa en conceptos inventados por nuestra mente. Y al igual que nuestras teorías de la gravedad, aunque nuestros modelos mentales del entorno no sean perfectos, suelen funcionar bastante bien. El mundo que percibimos es un entorno construido artificialmente cuyo carácter y propiedades son tanto el resultado del procesamiento mental inconsciente como el producto de datos reales. La naturaleza nos ayuda a saltar las lagunas en la información dotándonos de un cerebro que suaviza las imperfecciones a un nivel inconsciente, antes de que seamos conscientes de la percepción.
Nuestro cerebro hace todo esto sin un esfuerzo consciente mientras nosotros, sentados en una trona, disfrutamos de una papilla o, años más tarde, tumbados en un sofá disfrutamos de una cerveza. Aceptamos las visiones que nos prepara la mente inconsciente sin cuestionarlas y sin darnos cuenta de que son solo una interpretación construida para maximizar nuestras posibilidades de supervivencia, pero que no siempre nos proporciona la imagen más precisa. Esto suscita una pregunta sobre la que volveremos una y otra vez en contextos tan variados como la visión o la memoria o la manera en que juzgamos a las personas que conocemos. Si una función central del inconsciente es la de rellenar los vacíos cuando la información es incompleta con el objeto de construir una imagen útil de la realidad, ¿hasta qué punto es precisa esa imagen? Por ejemplo, supongamos que conocemos a alguien. Mantenemos una breve conversación y, basándonos en la apariencia de esa persona, en su forma de vestir, su etnicidad, su acento, su gesticulación, y añadiendo tal vez una pizca de intencionado deseo por nuestra parte, nos hacemos una idea de cómo es. Pero ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que esa idea es acertada? En este capítulo me he centrado en el dominio de la percepción visual y auditiva para ilustrar el sistema en dos niveles que utiliza el cerebro para procesar los datos y la manera en que nos proporciona información que no proviene directamente de los datos brutos que recibe. Pero la percepción sensorial no es más que uno de los muchos ámbitos del procesamiento mental en los que algunas partes del cerebro que actúan en el nivel inconsciente hacen algunos trucos para rellenar los datos faltantes. Otro de estos ámbitos es la memoria, pues la mente inconsciente contribuye activamente a dar forma a nuestros recuerdos. Como veremos enseguida, los trucos inconscientes que emplea nuestro cerebro para crear recuerdos de sucesos, que son auténticas proezas de la imaginación, son tan drásticos como las alteraciones que hace de los datos brutos que recibe de los ojos o los oídos. La forma en que los trucos realizados por nuestra imaginación suplen a los rudimentos de la memoria puede tener efectos de gran alcance, y no siempre positivos.